¿Qué tan importante es la salud espiritual para la esclerosis múltiple? ¿Esa inteligencia espiritual es necesaria para la esclerosis múltiple? Bienvenidos a Esclerosis Múltiple en Español. Producciones Emoción Activa presenta Esclerosis Múltiple en Español. Con ustedes, Luis Díaz. ¿Esta salud espiritual, esta inteligencia espiritual es verdaderamente necesaria con la esclerosis múltiple? ¿Tendrá algún sentido? La espiritualidad nos da sentido, nos da significado a nuestra vida. La espiritualidad es lo que nos hace conectar con otras personas, es lo que nos da más energía, lo que nos mantiene enfocados. Y si es algo que nos provee más energía, es muy necesario para la esclerosis múltiple, pero la espiritualidad no significa lo mismo para todas las personas, o sea, tiene diferentes significados para diferentes tipos de personas. Hay personas que pueden caer en el grave error de pensar que los principios, las creencias religiosas es la espiritualidad. Y no. La espiritualidad es precisamente para algunas personas es organizar a las personas para actuar en favor a esas creencias religiosas. Y ahí está su espiritualidad. Para otras personas la espiritualidad tiene que ver más con la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, con otras personas, con el arte, con los animales en algunos casos. Pueden encontrar ese sentido, ¿no? Pueden tener esa conexión espiritual. Pero en fin, para cada persona va a tener un significado la espiritualidad. Para algunas personas, incluso esa espiritualidad comienza a través de una crisis. Y ahí está el significado para nosotros, las personas con esclerosis múltiple. Porque mira que nosotros pasamos por muchas crisis. Y en esas crisis necesitamos la espiritualidad. De hecho, en la cultura china, ellos piensan y creen que la crisis tiene dos elementos muy importantes. Primero, el peligro. La crisis implica peligro, pero también la crisis implica nuevas oportunidades. O sea, vamos en medio de ese miedo, en medio de ese peligro, perdón, vamos a sentir miedo a la incertidumbre que puede traer ese futuro, ¿no? Ese futuro desconocido. Pero ese miedo a la misma vez puede traer nuevas oportunidades y es ahí donde la crisis da esta esperanza de que puede traer nuevas oportunidades para crecer. Y es ahí el significado que tiene la espiritualidad en la cultura china. Y la espiritualidad para nosotros debe de tener ese significado. Voy a hablar acerca de varios elementos importantes para fomentar esa espiritualidad dentro de la esclerosis múltiple. Primero, reconoce el impacto emocional dentro de la espiritualidad. Eh, Desconoce cuál es el impacto emocional. Bueno, sabemos que el dolor, dentro de la crisis hay dolor, pero ese dolor es una respuesta natural en el ser humano. Y ese dolor también puede ser porque algún familiar ha sido diagnosticado con esclerosis múltiple, porque yo he sido diagnosticado con esclerosis múltiple. Pero debemos de entender que dentro de ese dolor tiene que haber oportunidades, ¿sí? Y tiene que haber esperanza sobre todas las cosas, esperanza más. Tenemos los medicamentos de modificación de la condición, que a través de estos medicamentos tú puedes conseguir una vida relativamente normal. Y ahí donde está la esperanza. Y tu religión, tu espiritualidad, perdón, tiene que hacerte ver esa oportunidad. Y claro, aquí en el canal también hablamos acerca de dietas, acerca de qué suplementos naturales debemos de implementar en nuestra dieta, y junto con esta medicamentos de modificación de la condición, yo te puedo garantizar que vas a tener una vida relativamente sana, relativamente saludable. O sea, ve el impacto emocional, pero que tu espiritualidad te haga ver esa fe, esa esperanza que tenemos en el camino, porque sí es posible.
Otro de los elementos de nuestra espiritualidad es poder identificar qué nos lastima o qué nos atrasa. Poder identificar qué es aquello que nos está atrasando, aquello que nos detiene, aquello que nos lastima en este proceso. Bueno, cuando identificamos eso es muy importante porque ahí van a estar, van a haber van a haber momentos de retos. Por así decirlo, una de las cosas que puede frenarnos, particularmente a nosotros de la esclerosis múltiple, que tenemos esclerosis múltiple, es precisamente la fatiga. Esa fatiga que te impide hacer muchas cosas. Bueno, aquí en nuestra espiritualidad tenemos que identificar qué elementos me pueden hacer, pueden estimular a que yo vuelva, que yo sienta nuevamente energía, que yo me energice nuevamente. Es bien importante. Yo, en mi caso personal, cuando yo estoy bien mal, yo voy al Santísimo que está aquí cerca de donde vivo. Yo soy católico, pero cada cual tiene su propia espiritualidad. Pero yo voy en el Santísimo, estoy en momento de oración con Dios, con el Padre, y eso me energiza. Tú identifica qué es precisamente eso que te puede energizar en esos momentos de dolor. Y eso es parte de tu espiritualidad. También poner en orden nuestras prioridades. Ya había hablado de esto en otros segmentos, de poner en orden nuestras prioridades, más cuando tenemos esta falta de energía. Bueno, poner en orden estas acciones que considero yo más importantes para hacerlos cuando tengo más energía. Poner en orden tus prioridades. Y otro de los elementos de nuestra espiritualidad es conectarnos con nosotros mismos. Conectarnos con nosotros mismos. Parte de nuestra espiritualidad, de este camino de nuestra espiritualidad es conectarte contigo mismo, conectarnos con nosotros mismos. O sea, identificar tus emociones, identificar qué es lo que te motiva, eh, cuáles son tus ideas, y reconocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus decadencias, cuáles son tus debilidades, poder identificar cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus debilidades y ir trabajando con ellas y actuar en conforme a tus talentos y a tus debilidades. Y eso es conectarte contigo mismo. Otro de los elementos bien importantes en nuestra espiritualidad es poder construir nuestra vida espiritualidad. Poder construir nuestra vida espiritual. Es tener esa reflexión interna con nosotros mismos. Y eso puede ser, como les decía anteriormente, yo en mi caso ir al Santísimo, pues en otra persona puede ser estar en contacto con la naturaleza. Si eres amante de los animales, puede ser que vas a un refugio de los animales y entras en ese contacto y puedes construir, ¿no?, esta espiritualidad, tu espiritualidad. Otro de los elementos bien importantes es mantener un balance en tus relaciones. O sea, sabemos que vamos a tener momentos duros, momentos bien difíciles, pero esos momentos muchas veces podrían afectar a nuestra familia, podrían afectar a nuestra compañera, a nuestro compañero. Podían perder y tenemos que tener muy en cuenta que estas personas también pueden ser lastimadas eh, por la esclerosis múltiple, lamentablemente, y tenemos que crear un balance, tenemos que saber, ok, intentar que nuestros seres queridos, estas personas cercanas a mí, no sean lastimadas o por lo menos sean lastimadas lo menos posible a causa de mi esclerosis múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sufrimos mucho desbalance emocional. Es una ruleta rusa nuestras emociones. Y tenemos que tener cuidado, poder ser capaces de identificar, ok, no me siento bien en estos momentos, pero no voy a ser de mis familiares otra víctima más de la esclerosis múltiple y detenernos y simplemente eh, buscar un lugar en nuestro cuarto o otro lugar donde poder yo relajarme, apaciguarme, entonces continuar con las relaciones con mi familia. Entonces hay que tener cuidado con nuestras relaciones en ese aspecto. Y tu vida espiritual, y tu vida espiritual, perdón, va a ser posible eso. Pues sí,
la vida espiritual, tu inteligencia espiritual es muy importante con la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis, de hecho, la vida espiritual es importante para todo el mundo, para todas las personas, porque todos enfrentamos crisis en la vida. Y si no tenemos esta fuente de energía, esa fuente que me puede ayudar a enfrentar esta crisis, pues vamos a estar fritos, como quien dice, vamos a estar acabados. Entonces, sí, la espiritualidad es bien importante. Conéctate con ese ser superior a ti, superior que tiene una fuerza de energía inagotable que te puede ayudar en esos momentos, en estas crisis en la vida. Bueno, de momento es todo de mi parte. Gracias por su atención y no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Suscríbete al canal. Comparte este video con tus familiares y seres queridos para así poder llegar a más personas y que más personas se puedan beneficiar del contenido que estamos proveyendo en este canal. De momento es todo de mi parte, gracias y hasta la próxima.